Números capítulo 21, ¿lo encontraron? Todavía no, si no le dije el capítulo, ¿no? Capítulo 21. Tiene como título el rey de Aram ataca a Israel. Leamos lectura, ¿me encontraron? Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Aram, que habitaba en el Nemec, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. ¿Sabe que el libro de Números se llama así? Porque es el libro que refleja los dos censos que se hizo del pueblo de Israel. Pero también es conocido como el libro del desierto, porque este libro relata la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Y también cuenta todas las peripecias que pasó el pueblo de Israel durante este periodo y por qué llegó acá. Recordando brevemente, sabemos la mayoría que Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que le iba a dar toda esa tierra donde él habitaba a su descendencia, y que su descendencia sería como la arena del mar. Y yo a veces pienso en Abraham, ¿no? Dios le promete que su descendencia iba a ser como la arena del mar, pero Abraham no tuvo 14, 15 o 20 hijos. Abraham tuvo un solo hijo, ¿no? Qué difícil habrá sido para Abraham ver en perspectiva y creerle a Dios, ¿no? Porque sería más fácil para alguien que tiene... Veo que ahora no hay familias tan numerosas, pero hasta hace unos cuantos años atrás, por ahí las familias tenían 8, 10, 15 hijos, ¿no? Entonces para alguien que tuviera una cantidad de hijos, quizás hubiera sido más fácil creerle a Dios. Sin embargo, Abraham, teniendo un solo hijo, le creyó a Dios. Y Dios no se olvidó de lo que le prometió. Después, bueno, su descendencia fue a la tierra de Egipto, el tiempo necesario para que se multiplicasen, ¿sí? Algunos estudiosos dicen de que Dios lo hizo para que justamente protegidos al amparo del imperio egipcio, el pueblo de Israel se pudiera crecer, pudiera aumentar el número, hasta que llegase el momento adecuado de tomar la tierra de Israel, o sea, la tierra de Canaán, que pasase a ser la tierra de Israel. Pero claro, al principio, cuando llegó a Egipto, los primeros, José y todos sus hermanos, fueron bien recibidos, se le dieron las mejores tierras, tenían el favor del faraón, pero después de 400 años ya habían pasado muchas generaciones y no eran más que esclavos. Eran esclavos en la tierra de Egipto. ¿Y cómo se los trata o cómo se los trataba a los esclavos? Con un yugo,
con un látigo, dándole una carga pesada, dándole trabajo. El esclavo no es más que alguien que no tiene derecho a nada, ¿sí? Pero sí se le exige mucho. Eso es un esclavo, alguien que no tiene absolutamente derecho a nada, ni siquiera tiene derecho sobre su propia vida, el esclavo. Entonces se lo tenía como herramienta de trabajo y era útil a Egipto. Ahora bien, todos sabemos cómo Dios levantó a Moisés, cómo el faraón no lo quería dejar ir al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, cómo Dios mandó las plagas hasta que consiguió que el faraón dejase ir a ese pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas que envió Dios? Como cada vez que Moisés iba y le decía al faraón, deja ir a mi pueblo, y el faraón decía, yo no lo dejo ir, y ahí venía una plaga. Ahora esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que el pueblo de Dios le creyera a Dios, que tenía poder para sacarlo con mano fuerte. Porque si Moisés hubiera ido, le hubiera planteado al faraón, mirá, dejanos ir, y el faraón dice, sí, muchachos, váyanse, no hay problema. Quizás la gloria, el poder de Dios no hubiera sido manifiesto, pero Dios quería que confiaran en Él y quería que vieran que tenía poder para sacarlos, para liberarlos, para hacer que pudieran ir a una tierra donde fuesen felices. ¿Usted cree que ellos eran felices siendo esclavos en Israel? Perdón, en Egipto. Sin duda que no. De hecho dice que el clamor de ellos subió hasta la presencia de Dios. Y Dios, como no se olvida que eran sus hijos, los escuchó. Dios no se olvida de quienes somos sus hijos. Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestra necesidad. Dios hoy está escuchando cuando usted le está clamando y pidiendo por eso que le está aconteciendo. Dios quizás responda antes, quizás responda después, quizás no responda de la manera que nosotros queremos, pero Dios está escuchando y se está compadeciendo de nosotros. Y bueno, vinieron los distintos sucesos, ¿no? Pudo salir el pueblo de Israel, el faraón, después que murieron todos los primogénitos, más que dejarlos ir por poco, los echaron, los empujaron, váyanse, y encima le dieron alhajas, ropa y ganado y montones de cosas para que se vayan lo antes posible, así ya no hay más plaga en Egipto. Y ellos se fueron y poco tiempo después el faraón dijo, ¿qué hice? Dejé ir a la mano de obra más barata que tenemos, a nuestros esclavos. Vamos tras ellos. Y cuando iban tras ellos, Dios se puso como una muralla entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Dice que era como una columna de fuego. Y llegaron al punto donde estaban contra el mar. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos al ejército detrás y tenemos el mar delante nuestro. ¿Y qué aprieto? ¿Y cómo nos van a matar a todos ahora? Bueno, y Dios nuevamente extiende su mano y le dice a Moisés que toque las aguas, y las aguas se abren y ellos pasan en seco. Y después que pasan en seco, pasa el ejército de Faraón y el agua los traga a todos y los mata a todos. Y ellos pueden dar nuevamente el poder y la gloria de Dios. ¿Por qué le hago este relato? Porque Dios siempre tuvo bendiciones preparadas para su pueblo, como las tiene preparadas en ese tiempo, como las tiene preparadas hoy para nosotros. Pero siempre Dios probó a su pueblo, hasta donde le creían. Dios hacía una maravilla con ellos y después los exponía a una prueba. Lo único que tenían que hacer era creer que Dios tenía el poder para sacarlos de ese aprieto. Y ellos, por lo general, no creían ni murmuraban. Con todo eso, Dios les demostraba que tenía poder. Esto es un suceso. Usted empieza a leer todo el libro de los Éxodos y de Números y es algo que se repite constantemente en distintas situaciones, por distintos problemas, pero siempre pasa lo mismo. Dios tiene una bendición preparada para el pueblo, pero le pide fe a cambio. No dinero ni nada, fe le pide a cambio, ¿sí? Tienen que creer en mí y yo les voy a dar la bendición. ¿Se entiende?
aquí en el capítulo 21 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. O sea, fueron a pelear contra un enemigo. El pueblo de Israel peleó contra un enemigo. Venían, ¿sí? Venían ya de haber cruzado el Mar Rojo, venían de haber visto cómo el mar se había tragado a todos los egipcios, venían de ver grandes cosas en la mano de Dios, pero aquí tuvieron un enfrentamiento contra el enemigo y cayeron ante su enemigo y fueron tomados prisioneros del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Se desanimaron, sin duda. ¿Qué pasa ahora? Las cosas no están saliendo del todo bien. Pero no tenían ni un poquito de memoria, o no la querían tener, de lo que Dios venía haciendo con sus vidas. Lo que yo voy relatando que le pasó al pueblo de Israel es un poco lo que pasa con nosotros también. No digo que nosotros no tengamos memoria, digo que nosotros tenemos que tener memoria. Cada uno sabe lo que se acuerda de lo que Dios hizo en su vida o lo que no le presta atención y no se acuerda. Lo que estoy diciendo es que Dios nos enfrenta diariamente a situaciones que a veces no quisiéramos vivir, que no son de nuestro agrado. Sin embargo, Dios ha hecho mucho en cada uno de nosotros, y si tenemos la memoria para recordar aquello que, las situaciones de las que Dios ya nos sacó del apuro tantas veces, podemos ver nuevamente su gloria. Porque para cada situación difícil que se presenta en nuestra vida, escuche esto, para cada situación difícil que se presenta en nuestra vida, Dios tiene una bendición para nosotros. El tema es si nosotros llegamos a alcanzar esa bendición, porque para esto hay que tener fe en Dios aún en el momento difícil. Pero Dios no es alguien que pide fe, que pide o que demanda que nosotros creamos y tengamos fe en Él sin mostrarnos nada. Él nos muestra su poder. Él muestra su poder justamente para que nosotros tomemos ánimo, nuestra fe crezca y podamos avanzar. ¿Usted sabe que esto es un camino en el que vamos avanzando? Que día a día tenemos que avanzar un peldaño más. ¿Un peldaño hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la perfección. Ninguno somos perfectos, todos tenemos montones de defectos y cosas que no nos gustan en nuestra vida, y hacemos cosas que por ahí no nos agradan ni siquiera a nosotros mismos, pero estamos en un camino de perfección. En la medida que confiemos en Dios, que depositemos nuestra fe en Dios, Dios nos va a permitir ir superándonos. Y dice que el pueblo se plantó ante Dios. Versículo 2 dice: entonces Israel hizo voto, Jehová hizo un voto, hizo un pacto con Dios y le dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, si en realidad Dios nos vas a dar la victoria sobre esta situación, si tu mano realmente está con nosotros, como dice Moisés, que tu mano está con nosotros te prometemos que, ¿qué dice? Que vamos a destruir todas esas ciudades. Dios tenía un problema personal con todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. ¿Sabe por qué? Porque eran pueblos paganos, pero pueblos paganos que hacían barbaridades. Entre esas, daban a sus hijos, las quemaban a los ídolos. ¿Usted sabía eso? Entonces, llegó un punto que Dios ya no quería saber más nada con estos habitantes de la tierra de Canaán y los quería sacar del medio directamente. ¿Sabe cuántas veces Dios le habrá hablado a este pueblo? Fíjense que Dios en un pasaje cuando determina la destrucción de Nínive, y el profeta no quería saber nada, decía: ¿por qué tenés que perdonar a este pueblo pagano? Dios dice: ¿cómo yo no voy a tener misericordia de todas estas personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? Dios es un Dios que se compadece de todas las personas. Ahora Dios habla, golpea 1, 2, 5, 10 veces. Cuando nosotros hacemos oído sordo a la palabra de Dios, bueno, quedamos un poco librados a nuestra suerte, porque Dios
nos quita su mano. No digo que nos castiga, pero digo que quita su mano que está sobre nosotros, cuando reiteradamente habla y nosotros no nos interesa nada de lo que Dios dice para nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene paciencia, pero también es un Dios que un buen día dice, me cansé. ¿Sí? Dice, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. O sea, ellos hicieron un pacto con Dios, que si Dios les entregaba a ese pueblo, si podían recuperar a sus compatriotas que estaban prisioneros, ellos iban a destruir todas esas ciudades, y Dios los entregó en su mano y cumplió. Y dice el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Saben que el pueblo de Israel tenía esa facultad de desanimarse con tanta facilidad? De olvidarse tan fácil de lo que Dios había hecho con ellos. Eran cabeza dura. Y era un pueblo que estaba acostumbrado a ser dirigido con el látigo. En Egipto estaban siendo dirigidos por el látigo, ¿sí? Porque los egipcios no le pedían por favor las cosas. Los mandaban y tenían el látigo en la mano. Y ahora que había un Dios que lo único que les pedía era que confiaran en Él, que depositaran su fe en Él, no, eran rebeldes. Era un pueblo que estaba acostumbrado al látigo. ¿Seremos nosotros así, que también necesitamos el látigo para caminar derecho? Dios no lo permita, ¿no? Es terrible. ¿Saben que cada cosa que está aquí puesta en la Biblia está para que aprendamos algo? Justamente, de los errores y de los aciertos de los hombres y del pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender para sacar lo bueno, para no cometer los mismos errores, para saber lo que a Dios no le agrada o lo que a Dios sí le agrada. Para eso está, porque usted puede decir, ¿para qué tenemos que leer una historia de algo que pasó hace tantos miles de años? Porque estamos aprendiendo de los errores de otras personas. Por algo dice la palabra que no hay ni una tilde que te presta de más en la palabra de Dios. Bueno, dice que se desanimó por el camino. ¿Y por qué se desanimó el pueblo de Israel? ¿Porque estaban acechados? ¿Porque los querían matar? ¿Porque les vino una plaga? ¿Por qué estaban? No, nada de eso. Dice, porque comían pan liviano. Porque no estaban conformes con lo que comían. Porque no estaban conformes con el sustento diario que Dios les daba. Vamos a leer, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan tan liviano? No es que no tenían para comer, entiéndalo bien. No les gustaba lo que Dios les había dado. Y despotricaban contra Dios porque no tenían el pan, el agua y quizás la carne que ellos querían. Por eso se rebelaban y hablaban mal contra Dios. Y mire qué terrible, ¿eh? Qué terrible que es el chisme y la murmuración. Porque lo que ellos hicieron fue hablar mal contra Dios y contra Moisés. Levantaron chisme, calumnia. Entonces, Dios los reprende por todo esto. Dice, y Jehová, en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vino una plaga. O sea, ¿qué vino? El látigo de Egipto, más o menos. Es terrible, ¿no? Que no tengamos que llegar a sentir el látigo de Egipto en nuestra vida para poder caminar derecho como Dios quiere que caminemos. A veces somos un poco así, ¿no? Necesitamos, mientras no nadie nos hace una multa, cruzamos 10 veces el semáforo rojo. El día que nos hicieron la multa no lo cruzamos nunca. Bueno, Dios envió las serpientes que mordían y murió mucho pueblo rebelde. Y ahí se dieron cuenta de su error.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No sé cuántos de ustedes hayan andado por zonas rurales, zonas poco habitadas, zonas donde hay serpientes, el litoral nuestro hay mucho. Pero si a alguien le muerde una serpiente, ¿qué es lo que se hace? ¿Va? Se le dan un suero, un antídoto, ¿sí? Hoy existe eso. Antiguamente me contaban a mí gente que en el monte quizás a una serpiente le mordía el dedo y automáticamente con el hacha se cortaban el dedo o la mano, porque no había alternativa. El veneno empezaba a subir por el brazo y se moría, era perder el brazo, la mano o morirse. Entonces, ellos querían una solución a esto. O sea, ¿cuál era la solución a esto? Ellos querían que las serpientes se fueran. ¿Sí? Pero las serpientes no se fueron. Porque acá dice, vamos a leerlo de vuelta. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No dijo Dios: voy a sacar la serpiente del medio, así que ya nadie va a ser mordido. Dios no dijo: voy a sacar el problema del medio, así ya no lo tienen que sufrir más. Dijo: yo les voy a dar la solución al problema, pero no lo voy a sacar del medio. Dice: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un palo, sobre un asta, y cualquiera que mirare a ella, vivirá. Y más de 4 habrán dicho: pero Moisés está loco. Si no hay nada que pueda salvarnos una vez que la serpiente nos mordió. Que vuelva a orar a Dios y que Dios saque la serpiente del medio. No que me dé una solución mirando algo. Que saque la serpiente del medio. Esa es la solución. No va a ser una serpiente de bronce y ponerla en alto. Y Dios dijo: no, la serpiente se queda. Y haz lo que yo te digo. Y más de 4 se habrán muerto refunfuñando porque Moisés está loco, al fin y al cabo clama a Dios, y yo igual me muero, y esto y lo otro. Y otro habrá tenido un corazón más dócil y habrá mirado a la serpiente de bronce, porque como lógica no tenía ninguna lógica esto. ¿Se entiende lo que digo? Usted póngase en esa posición. A usted lo muerde una yarara, es una serpiente venenosa, ¿no? Entonces alguien le dice: bueno, acá hay una serpiente de bronce, si usted la mira, va a vivir. Diríamos: a mí llévenme en un hospital. ¿Sí? Ahora bien, Dios estaba dando una solución que llevaba implícita la fe. Se necesitaba fe para tener solución al problema tan crítico, que era un problema de vida o muerte, ¿sí? Porque aquel que la serpiente lo picaba, se moría. Las serpientes seguían andando por el campamento, ¿sí? Porque lo dice bien claro: cualquiera que era mordido, después lo dice, ahora lo leemos, cualquiera que era mordido miraba a la serpiente de bronce y era sano. Volvía a estar la bendición de parte de Dios, pero volvía a estar la exigencia de fe hacia el pueblo. Esto es algo que se ha repetido. Usted fíjese que si lee el libro de Números un poquito más para atrás, Éxodo, Números, el viajecito, por decirlo de alguna manera, que ellos tenían que hacer cuando salieron de Egipto hasta la tierra de Canaán, era un viaje corto, no sé cuánto tiempo, unos meses quizá, y duró 40 años. ¿Por qué duró 40 años? Porque ellos nunca le creyeron a Dios, y cada vez que se presentaba una dificultad, o sea, ellos tenían la meta, era llegar a tal lugar, ¿sí? Sabían que Dios le había prometido. ¿Qué es lo que Dios le prometió a usted?
¿Qué es lo que usted está esperando de Dios? ¿Qué es lo que usted le pidió a Dios? ¿Cuál es su meta en Cristo? ¿La tiene bien clara cuál es su meta? ¿Qué es lo que le pidió a Dios? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que necesita de Dios? A veces la meta la tenemos en claro. Lo que pasa es que no nos gusta el camino que tenemos que caminar para llegar a esa meta. Y Dios siempre provee la bendición, pero siempre hay una prueba en el medio. Y ahí tenemos que aplicar la fe. Ahí tenemos que demostrar que somos cristianos y que le creemos a Dios. Este es el prototipo de Cristo, ¿sí? La serpiente en alto. Esto es exactamente igual hoy para cualquiera que no conoce a Jesús, que no ha recibido a Jesús en su vida como su Señor y Salvador. O sea, nosotros nacemos a esta tierra y estamos separados de Dios. Nuestro espíritu no está en comunión con Dios por todas las cosas que nosotros hacemos y que sabemos que no son buenas a los ojos de Dios. Pero Dios propone olvidarse de todo eso que no le gusta de nuestra vida. Dios propone escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Dios dice, yo de ahora en más te voy a hacer una nueva persona. ¿Y qué tengo que hacer? Y lo único que tengo que hacer es mirar a Jesús y creer que Él un día murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de los pecados. Es exactamente lo mismo que Dios le proponía al pueblo de Israel con la serpiente de bronce. Esto no ha cambiado nada. Es una mirada de fe a Jesús en la cruz del Calvario y su sacrificio. Si nosotros no atrevemos a creer en eso, nosotros vamos a ser salvos, nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida y nuestra vida va a cambiar. Porque Dios, cuando nos toma como sus hijos, empieza a trabajar en nosotros, ¿sí? Y nos va cambiando, y nos va moldeando, y nos va haciendo cada día un poquito más perfectos. Y dice, versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira, hermano, nosotros tenemos una costumbre, una manera de pedir las cosas a Dios, ¿no? Por lo general nosotros pedimos que Dios quite de nosotros la prueba. No nos gusta, ninguno de nosotros nos gusta pasar por problemas o situaciones difíciles. ¿A usted le gusta pasar por problemas? ¿Le gusta pasar por situaciones difíciles? A nada, eso es mentira. Nosotros queremos ser todos felices y que todo sea color de rosa. Pero la vida no es así en realidad. Y entonces, queremos que Dios saque del medio del problema, la dificultad o la prueba. Pero resulta que si nosotros no transitamos por ese problema, por esa prueba, por esa situación, tampoco vamos a aprender nada. Usted un día a su niño, cuando es chiquitito, aquellos que han tenido hijos, tienen un sobrino, un nieto, lo que sea, usted en algún momento lo tuvo que soltar de la mano y que se anime a caminar 4 o 5 pasos, ¿sí? Hasta otra persona o hasta la silla. Y algún día aprendió a correr, y algún día lo dejó correr y usted sabía que se iba a tropezar y se iba a romper las rodillas, ¿no es cierto? Pero eran cosas necesarias para que hoy lleguemos adultos y podamos caminar con firmeza, con entereza, como personas bien formadas, ¿no es cierto? Es necesario transitar ciertas cosas en la vida para que Dios nos pueda moldear y hacernos adultos en la fe estoy hablando, ¿no? Porque si no siempre vamos a estar de la mano, ¿vio? Es como que yo tuviera esta edad y estuviera de la mano de mi madre caminando para poder caminar, ¿se imagina? Llega un punto en la vida que uno tiene que poder caminar solo, que tiene que ser independiente, o sea, siempre dependiente de Dios, pero no dependiente de las personas. Entonces, Dios pone situaciones y cuestiones conflictivas y cosas que no agradan nuestra vida para que avancemos, para que pongamos nuestra fe en práctica, para que le creamos a Dios y podamos tener la bendición de la victoria sobre la prueba, sobre la dificultad.
vuelvo a decir lo mismo, fíjese que Dios no sacó la serpiente, no sacó la prueba del medio del campamento. Dios dio una solución de fe al problema de esto. De la misma manera Dios pone soluciones de fe en nuestra vida a los conflictos, a las situaciones difíciles, a lo que no podemos solucionar, ¿sí? Quizás estamos tiempo confiando y esperando en Dios para ver el resultado de algo. Y quizás Dios lo quiere así porque nos va moldeando, ¿sí? Porque va moldeando nuestro temperamento, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestro que queremos todo para allá y ahora, y que queremos las cosas como nosotros las queremos y nos parece que tiene que ser. Y bueno, no sabemos por qué pasamos cada situación en nuestra vida, pero sí que Dios tiene un propósito, sí que dice la palabra que a los que temen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero escuche esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está dentro del pueblo de Dios, si usted es parte del redil de Dios, si usted procura cada día, aún más allá de sus defectos, de sus cosas que no están bien, procura servir y serle fiel a Dios, Dios va a hacer de que de cada situación usted saque algo provechoso, aprenda algo y sobre todo pueda crecer como cristiano. Y cerrando esto, ya les vuelvo a decir lo mismo. Puede ser que la serpiente no desaparezca del campamento, puede ser que el problema no desaparezca del medio de su vida, pero Dios le da una solución de fe, si usted confía, para ser más que victorioso y para poder dar testimonio que usted tiene un Dios vivo y verdadero que lo escucha, y no solo lo escucha, sino que le da solución.